En la carta de hoy, conoceremos la historia de Elena. La hija que aprendió desde niña a ocupar poco espacio en una mesa donde nunca fue bienvenida. La que soportó miradas incómodas, silencios largos y abrazos que jamás se cerraban del todo. El día que enterró a su padre, pensó que lo más difícil sería despedirse. Se equivocó. Porque, frente al ataúd aún cubierto de flores blancas, su hermana dio un paso al frente y dijo algo que partió el aire en dos: exijo una prueba de ADN antes de que toque un solo centavo. Lo que nadie imaginaba era que el hombre al que acababan de despedir ya había previsto esa escena. Y que dentro de un sobresellado no solo estaba el resultado de una prueba, sino una verdad capaz de cambiar para siempre quién era realmente la hija legítima. Si estás llegando a esta historia por primera vez, suscríbete al canal. Lo que voy a contarte no termina aquí. Tengo 28 años y todavía no sé muy bien cómo se cuenta una historia como esta sin que la voz tiemble en algún momento. No por debilidad, creo que ya pasé por demasiado para llamarle debilidad a un temblor, sino porque hay cosas que uno revisita con la distancia suficiente para entenderlas, pero nunca con la distancia suficiente para que dejen de doler. Me llamo Elena. Nací en Zaragoza en una tarde de octubre, y lo primero que mi madre recuerda de aquel día es el cielo raro que había sobre la ciudad, ni azul ni gris, un color sin nombre que ella miró desde la ventana de la clínica sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, completamente sola. Mi madre se llamaba Pilar. Era del barrio de Las Fuentes, hija de un electricista y de una mujer que había trabajado toda la vida detrás de un mostrador de mercería. Costurera de profesión, discreta por naturaleza, con esa clase particular de dignidad que no viene del dinero ni del apellido, sino de algo mucho más difícil de construir, la conciencia tranquila de quien sabe que ha actuado bien aunque el mundo no lo reconozca. Pilar no era una mujer que se quejara. No porque no tuviera motivos, sino porque había decidido muy pronto que el gasto emocional de la queja no valía lo que costaba. Eso también me lo enseñó a mí, aunque tardé años en entender que era una enseñanza y no simplemente su manera de ser. Javier, mi padre, era otro tipo de persona. Comercial de una empresa de materiales de construcción, nacido en una familia de clase media acomodada del centro de Zaragoza, con esa seguridad tranquila que da crecer sin que el dinero sea una preocupación constante. No era un hombre ostentoso ni frívolo, al contrario, tenía una sencillez genuina que lo hacía querer bien por casi todo el mundo. Se conocieron en una boda de amigos comunes, él y mi madre, y se enamoraron con la velocidad y la imprudencia que solo permiten los 20 años, cuando uno todavía cree que los sentimientos son argumentos suficientes para tomar decisiones. Durante poco más de un año vivieron algo que ninguno de los dos supo cerrar a tiempo antes de que el mundo real volviera a reclamarlos. Javier ya estaba casado con Carmen cuando yo nací. Ese es el dato que lo organiza todo, el eje sobre el cual giró durante décadas la geografía entera de mi vida: quién me miraba, quién me ignoraba, qué lugar me tocaba ocupar en cada habitación, en cada mesa, en cada celebración a la que fui invitada con una cordialidad que nunca fue del todo sincera. Carmen era una mujer de familia burgalesa de Burgos, con una educación que confundía los modales con el carácter y la elegancia con la dureza. No era cruel en el sentido ordinario de la palabra, no gritaba, no insultaba, no hacía escenas. Su crueldad era más refinada y por eso mismo más difícil de señalar, era la crueldad del gesto incompleto, de la mirada que se aparta justo antes de reconocerte, del abrazo que empieza y se interrumpe como si el cuerpo recordara en el último momento que no debía. Lucía, la hija de Carmen y Javier, o al menos la hija que todos asumían que era de Javier, tenía 5 años más que yo. Cuando éramos pequeñas, la diferencia de edad era suficiente para que nuestras vidas apenas se rozaran. Pero a medida que fui creciendo, esa distancia fue cerrándose, y con ella fue haciéndose más visible todo lo que nos separaba: el apellido que ella llevaba con naturalidad y que yo no podía usar, la casa grande en el Paseo de la Independencia donde ella creció y a la que yo llegaba solo en ocasiones contadas, la forma en que los amigos de Javier la saludaban a ella con familiaridad y a mí con esa amabilidad levemente incómoda de quien no sabe muy bien cómo tratarte. No guardo rencor hacia la niña que Lucía fue. Eso es importante decirlo, porque sería fácil reconstruir esta historia desde el resentimiento y presentarla como una batalla entre dos mujeres, y no lo fue, o al menos no fue solo eso. Lucía creció dentro de un relato que sus padres construyeron para ella,
y los niños no eligen los relatos en los que crecen. Lo que sí guardo, y creo que es legítimo guardar, es la memoria precisa de lo que se siente al existir en los márgenes de una familia que en teoría también es la tuya. La memoria de las Navidades en casa de los abuelos paternos de Zaragoza, cuando Javier conseguía que me invitaran con argumentos que yo nunca llegué a escuchar pero cuyos efectos percibía en la tensión contenida de Carmen desde que cruzábamos la puerta. Me sentaban siempre en el extremo de la mesa, no por castigo explícito, sino con esa lógica silenciosa de quien organiza el espacio según jerarquías que nadie ha declarado pero todos entienden. Javier, sin embargo, me buscaba. Eso también forma parte de la verdad de esta historia, y sería injusto contarla sin esa parte. Me llamaba por teléfono con una regularidad que yo aprendí a esperar y a proteger como se protegen las cosas frágiles. Me recogía algunos sábados por la mañana con la discreción de quien sabe que ciertos afectos tienen que ejercerse fuera del alcance de ciertas miradas, y me llevaba a tomar café con leche y un par de napolitanas de chocolate en una cafetería del casco histórico que todavía existe, con las sillas de madera desgastada y el olor a pan recién hecho que yo asocio, hasta el día de hoy, con la sensación de ser querida sin condiciones. Me presentaba a sus amigos con un orgullo que yo distinguía del orgullo fingido porque Javier era incapaz de fingir bien, era demasiado transparente para eso, demasiado honesto en sus gestos pequeños, en la manera en que ponía la mano en mi hombro cuando hablaba de mí, en el tono que usaba para decir mi nombre. Yo construí mi vida con esos momentos. Me formé en empresariales en la Universidad de Zaragoza, trabajé desde los 18 años para no pedirle nada a nadie, compartí piso durante 4 años con 2 compañeras en el barrio de Delicias, aprendí que la independencia no es solo económica sino también emocional, y que una puede aprender a bastarse a sí misma sin que eso signifique no necesitar a nadie. Seguía viendo a Javier cuando podía. Seguía queriendo a ese hombre con la mezcla complicada de amor y de dolor que solo existe entre padres e hijos cuando la relación ha tenido que abrirse paso a través de demasiados obstáculos para ser simple. Cuando me enteré de que estaba enfermo, fue él mismo quien me lo dijo. Me llamó un lunes de enero, con una voz que era la suya pero con algo distinto dentro, algo más quieto, más hondo, y me pidió que nos viéramos. Nos encontramos en la misma cafetería de siempre, con las mismas sillas de madera, y me lo contó sin rodeos porque esa también era su manera de quererme, no protegerme de la verdad sino confiar en que yo podía sostenerla. Cáncer de páncreas. Estadio avanzado. Los médicos hablaban de meses, no de años. Me quedé en silencio un tiempo que no supe medir. Él me miraba con esa expresión suya de hombre que ya ha procesado lo que va a decir antes de decirlo, y yo pensé, con una claridad extraña, que no iba a llorar delante de él. Que lo que él necesitaba en ese momento no era mi derrumbe sino mi presencia. Puse la mano sobre la suya encima de la mesa, y él la apretó con una fuerza que me dijo todo lo que no estaba diciendo con palabras. Los meses que siguieron fueron de una intimidad que nunca habíamos tenido del todo, o que habíamos tenido solo a pedazos, robada entre las obligaciones y las distancias y los silencios que el mundo nos imponía. Yo iba a verle cuando Carmen no estaba, Javier me lo pedía así, no por vergüenza sino por pragmatismo, porque las visitas eran más largas y más libres sin la tensión de su presencia. Me sentaba junto a su cama en la habitación que olía a medicamentos y a la colonia de siempre, y hablábamos durante horas de cosas que nunca habíamos hablado, su infancia, sus miedos, los errores que cargaba, el amor que me tuvo siempre y que expresó tan mal durante tanto tiempo. Y fue en una de esas tardes, con la luz de noviembre entrando torcida por la ventana, cuando me contó lo que cambiaría todo lo que creía saber. Hay una diferencia entre saber algo y estar preparada para escucharlo. Yo creía que los meses junto a Javier me habían curtido lo suficiente, que la proximidad de su muerte me había enseñado a recibir las verdades difíciles sin que me derrumbaran. Me equivocaba. No porque lo que me contó aquella tarde fuera más grave que su enfermedad, en cierto sentido, era una herida de otra naturaleza, más antigua y más enredada, sino porque tocaba algo que yo no sabía que todavía estaba sin cicatrizar, la pregunta, nunca formulada del todo, de por qué Lucía siempre me había mirado con ese desprecio particular que va más allá de los celos, esa clase de hostilidad que parece alimentarse de algo más profundo que la simple rivalidad entre hermanas que no sé. Eligieron. Javier tardó en empezar. Estuvo un rato mirando el techo,
con las manos sobre las sábanas y la respiración de alguien que está ordenando las palabras antes de pronunciarlas, como si el orden importara, como si pudiera haber una manera correcta de decir ciertas cosas. Afuera llovía con esa lluvia fina y persistente de noviembre en Zaragoza que no moja de golpe sino que va calando despacio, sin que uno se dé cuenta hasta que ya está completamente empapado. Yo esperé. Había aprendido a esperarle, era uno de los idiomas que compartíamos, el del silencio previo a las cosas importantes. Entonces me dijo, con una voz baja pero firme, que llevaba años cargando una duda que nunca había podido resolver del todo, y que antes de irse necesitaba contármela a mí porque no había nadie más en el mundo a quien pudiera contársela sin que las consecuencias fueran inmediatas e irreparables. Me dijo que había una fecha que nunca había cerrado bien en su memoria. Una fecha que tenía que ver con el embarazo de Carmen, con un viaje de trabajo que él hizo a Barcelona durante casi 3 semanas, con la aritmética simple y brutal de los meses que no cuadraban del todo si uno se ponía a contarlos con honestidad. Me dijo que cuando Lucía nació, él quiso creer lo que Carmen le presentó como evidente, porque querer creerlo era infinitamente más sencillo que no hacerlo, porque había un matrimonio, una casa, una vida construida, y los hombres a veces eligen la comodidad de la certeza falsa antes que el dolor de la duda verdadera. Pero la duda no desapareció. Se quedó quieta durante años, agazapada debajo de las rutinas y las celebraciones y los veranos en la costa, y de vez en cuando asomaba, en un gesto de Lucía que no reconocía en sí mismo, en una conversación a medias que Carmen cortó una vez con demasiada brusquedad cuando él intentó sacar el tema, en un examen médico que ella rechazó años atrás con una excusa que sonó razonable en el momento pero que Javier nunca terminó de olvidar. Me dijo que Carmen le había dicho entonces, con esa voz suya de mujer que no admite que se le cuestionen ciertas cosas, que hacerse una prueba de paternidad era una ofensa que ella no estaba dispuesta a perdonarle, que era la demostración de que él no confiaba en ella, que si seguía insistiendo estaba poniendo en riesgo todo lo que habían construido juntos. Y Javier, que era un hombre bueno pero que también era un hombre que tenía miedo, dio marcha atrás. Guardó la duda. Siguió adelante. Y durante décadas hizo exactamente lo que las familias aprenden a hacer con las verdades incómodas, fingir que no están ahí. Hasta que la enfermedad lo cambió todo. Porque hay algo en la proximidad de la muerte que disuelve ciertos miedos y hace que otros parezcan absurdos. Javier me miraba aquella tarde con los ojos de alguien que ya no tiene nada que perder excepto la oportunidad de decir la verdad, y yo entendí que lo que me estaba entregando no era solo una confesión sino también una responsabilidad. Me dijo que durante los últimos meses, en las tardes largas de hospital y de reposo, había ido guardando algo. Con la paciencia metódica que siempre lo caracterizó, esa misma paciencia con la que llevaba sus cuentas, organizaba sus papeles, planeaba las cosas con años de antelación, había ido recogiendo pequeñas muestras del cabello de Lucía en las visitas que ella le hacía. Un pelo del cepillo del baño. Otro de la almohada cuando ella se recostó un momento junto a él en la cama. Pequeños gestos invisibles que nadie notó porque nadie esperaba que un hombre agonizante estuviera construyendo en silencio la arquitectura de una verdad pendiente. Guardó esas muestras en un sobre pequeño dentro de la gaveta de la mesita de noche, debajo de un libro de Antonio Machado que era suyo desde la universidad. Me explicó dónde estaba la llave del apartamento que yo no conocía, un piso pequeño en el barrio de San José que había comprado a nombre propio hace muchos años, antes de que yo naciera, y que nunca había puesto a nombre del matrimonio. Un apartamento del que Carmen sabía la existencia pero no la ubicación exacta, y cuyas llaves Javier había guardado con una discreción que ahora, a la luz de todo lo que me estaba contando, adquiría un significado que iba mucho más allá de la simple prudencia financiera. Me dijo que en ese apartamento encontraría una carpeta azul. Dentro de la carpeta, además del sobre con las muestras de Lucía, había instrucciones escritas a mano sobre los laboratorios de análisis genético en los que había investigado durante meses, los que ofrecían mayor confidencialidad, los plazos de respuesta, los procedimientos. Me dijo que para el análisis de mi propia muestra no hacía falta que recogiera nada, bastaba con un hisopo de saliva, que era el método más sencillo y el que los laboratorios recomendaban para pruebas de filiación. Y me dijo, con una calma que a mí me costó sostener sin que se me quebrara la voz, que no me estaba pidiendo que hiciera nada con esa información si yo no quería. Que era mi decisión.
que él solo quería que yo tuviera los instrumentos necesarios para defenderme si algún día alguien intentaba arrebatarme lo que era mío. Luego apretó mi mano otra vez y cambió de tema. Me habló de cuando yo tenía 6 años y me llevó por primera vez al Parque Grande José Antonio Labordeta, y de cómo yo insistí en darle un nombre a cada pato del lago, y de cómo él tuvo que apuntar los nombres en una servilleta para no olvidarlos porque yo le iba a preguntar por ellos la semana siguiente. Me lo contó riendo con esa risa suave y cansada que era todo lo que le quedaba de risa, y yo me reí también, y estuvimos así un rato, los dos, con la lluvia afuera y el olor a medicamentos dentro y esa felicidad extraña y dolorosa de los momentos que uno sabe que está viviendo por última vez. Murió 16 días después. Un amanecer de un miércoles, tranquilo, como había vivido en sus mejores momentos, sin estridencias, sin drama, con esa dignidad callada que era la suya. Me avisó una enfermera por teléfono porque Javier le había pedido expresamente que lo hiciera, que me llamara a mí también, no solo a Carmen. Eso fue lo último que hizo por mí mientras todavía podía hacer algo, asegurarse de que yo no me enterara por otros, de que nadie pudiera arrebatarme ni siquiera ese momento. El funeral fue en la parroquia de San Pablo, en el casco histórico, con esa solemnidad gris y ordenada de los entierros de familia burguesa que yo observé desde una posición lateral, como siempre, ocupando el espacio que nadie me había asignado oficialmente pero al que yo tenía más derecho que muchos de los que estaban sentados en los primeros bancos. Hubo flores blancas en abundancia, demasiadas, pensé, con ese olor denso que se te mete por dentro y no te suelta, y discursos breves y contenidos y mucha gente que se acercaba a Carmen y a Lucía con ese pesar ensayado de quien sabe que tiene que estar ahí pero preferiría estar en cualquier otro sitio. Yo estaba de pie junto a una columna cuando Lucía se acercó. La recuerdo con precisión casi fotográfica, el vestido negro de corte recto, los zapatos de tacón bajo, el pelo recogido con esa pulcritud estudiada que siempre fue su manera de enfrentarse al mundo. Tenía 33 años y la expresión de alguien que ha esperado mucho tiempo un determinado momento y por fin lo tiene delante. No se molestó en bajar la voz, creo que precisamente no quiso bajarla, que quería que el abogado de la familia, que estaba a pocos metros, lo escuchara sin ningún esfuerzo. Dijo que antes de que se abriera el testamento, antes de que se hablara de herencia, de bienes, de ningún reparto, ella exigía una prueba de ADN que confirmara mi filiación con Javier. Lo dijo con esa precisión clínica de quien ha consultado previamente con alguien, de quien ha preparado las palabras. Carmen, detrás de ella, cruzó los brazos y me miró con la frialdad de quien ya ha decidido el veredicto antes del juicio. La sala no enmudeció de golpe, fue un silencio que fue llegando, como esa lluvia fina de Zaragoza, despacio, hasta que de pronto uno se da cuenta de que ya no hay ningún otro sonido. Varias personas nos miraban. El abogado, un hombre de unos 60 años llamado don Eugenio, al que yo conocía de vista de las pocas ocasiones en que había coincidido con Javier en contextos más formales, nos observaba a las dos con una expresión que no era de sorpresa sino de alguien que toma nota. Yo no respondí. Tomé la decisión en el espacio de 2 o 3 respiraciones, no iba a dar ninguna explicación en ese momento, no iba a defenderme, no iba a rebajarme al intercambio que Lucía estaba buscando. Sostuve su mirada el tiempo justo para que supiera que no me había roto, y luego aparté los ojos y volví a mirar hacia el altar. Ella esperó unos segundos más, quizás esperando que yo dijera algo, y al no obtener respuesta se alejó con esa seguridad levemente forzada de quien ha lanzado un golpe y no está del todo segura de si ha dado en el blanco. Salí del funeral antes de que terminara el cóctel. Caminé sola por las calles del casco histórico con el frío de noviembre en la cara y el olor a flores blancas todavía pegado a la ropa, y pensé en Javier. Pensé en la gaveta, en el sobre, en la carpeta azul, en la llave que guardaba en el bolso interior de mi abrigo desde que él me la había dado semanas atrás. Pensé en lo que me había dicho sobre Carmen y Lucía, que iban a intentar borrarme, no por maldad ordinaria sino por miedo, porque yo representaba la prueba viva de algo que ellas preferirían que no hubiera existido nunca. Y pensé, por primera vez con total claridad, que no iba a dejar que lo consiguieran. Esa misma noche fui al apartamento de San José. Era la primera vez que entraba, y me detuve un momento en el umbral antes de encender la luz, dejando que los ojos se acostumbraran a la oscuridad, sintiendo el silencio particular de los espacios que han sido habitados con cuidado. Era un piso pequeño, ordenado,
con los muebles justos y una estantería llena de libros que reconocí como los de Javier, la misma edición de Machado que yo había visto en su mesita de hospital, varios libros de historia, algunos de viajes. Sobre la mesa del comedor había un sobre con mi nombre escrito a mano. Dentro del sobre encontré una carta. No era larga, Javier nunca fue hombre de palabras largas, pero cada frase pesaba lo que pesan las cosas que se han guardado durante mucho tiempo antes de poder decirse. Me decía que lo que más lamentaba no era los errores que había cometido sino el tiempo que había dejado pasar antes de enmendarlos. Me decía que el apartamento era mío, que estaba a mi nombre desde hacía 3 meses, que el notario ya tenía toda la documentación. Me decía que en la carpeta azul encontraría todo lo que necesitaba, y que confiaba en mi criterio para decidir qué hacer con ello y cuándo. Y al final, en las 2 últimas líneas, con una letra que era ligeramente menos firme que el resto, como si las hubiera escrito con más esfuerzo o con más emoción, me decía que me quería. Que siempre me había querido. Que lo sentía. Me senté en la silla de madera junto a la mesa y estuve un buen rato sin moverme, con la carta en las manos y el silencio del apartamento a mi alrededor. No lloré, lo lloré muy poco, y de una manera que no tenía que ver con la tristeza sino con algo más parecido al alivio, con esa sensación extraña de quien recibe al fin una confirmación que llevaba años esperando sin saber que la esperaba. Luego me levanté, fui hasta la gaveta que él me había descrito, encontré la carpeta azul exactamente donde había dicho, y me senté a leer las instrucciones con la misma concentración metódica que él me había transmitido sin proponérselo, a lo largo de todos esos años de cafés del sábado y conversaciones tranquilas y manos apretadas encima de mesas de madera desgastada. Al día siguiente pedí cita en el laboratorio. Llevé las muestras de Lucía en el sobre tal como estaban, y la mía propia recogida esa misma mañana. La recepcionista me explicó los plazos con una amabilidad profesional, y yo asentí, firmé los papeles, y salí a la calle con ese frío limpio de noviembre que esta vez no me pesaba sino que me despejaba. Tenía por delante días de espera. Los viví con la calma tensa de quien sabe que lo que viene puede cambiarlo todo, pero también sabe que ya ha hecho lo único que estaba en su mano hacer, prepararse. La espera tiene una textura propia que cambia según lo que uno está esperando. No es lo mismo esperar una buena noticia que esperar una verdad, porque la buena noticia, si no llega, te decepciona, pero la verdad, cuando llega, te transforma independientemente de lo que diga. Yo esperé los resultados del laboratorio durante 14 días que viví con una normalidad aparente que me costó más esfuerzo del que estaba dispuesta a reconocer. Iba al trabajo, llevaba 2 años en una asesoría financiera pequeña en el centro de Zaragoza, un empleo que me había ganado con el mismo método silencioso con el que había ganado todo en la vida, constancia, puntualidad y la capacidad de hacer bien las cosas sin necesitar que nadie lo celebrara en voz alta. Comía, dormía, respondía mensajes, compraba el pan por las mañanas en la panadería de la calle Alfonso. Por fuera era una mujer de 28 años llevando adelante su vida con normalidad. Por dentro era alguien que cargaba el peso exacto de lo que estaba pendiente, y que había decidido no dejar que ese peso la doblara antes de tiempo. El apartamento de San José se había convertido en mi espacio. No me había mudado todavía de manera oficial, seguía teniendo mis cosas en el piso de Delicias que compartía con una compañera, pero pasaba las noches en el apartamento de Javier con una frecuencia que fue aumentando de manera natural, como si el espacio me fuera reclamando despacio. Me gustaba la estantería con sus libros, me gustaba la luz que entraba por las mañanas, me gustaba sentarme a tomar el café en la pequeña mesa junto a la ventana y mirar la calle mientras el día empezaba. Había algo reparador en habitar ese espacio, en saber que él lo había pensado para mí, en reconocer en cada detalle la mano ordenada y tranquila de un hombre que amó mal durante mucho tiempo pero que al final, cuando ya era tarde para muchas cosas, encontró la manera de hacer algo bien. Don Eugenio, el abogado, me llamó a los pocos días del funeral para comunicarme que el testamento de Javier sería leído en su despacho en un plazo de 3 semanas. Su voz era la de un profesional que ha manejado suficientes situaciones complicadas para no dejarse afectar por ellas, pero había en su tono una cortesía particular que yo interpreté, quizás equivocadamente, como una señal de que él sabía más de lo que decía. Me confirmó que yo estaba incluida en el testamento, que mi presencia en la reunión era necesaria, y que la fecha exacta me sería comunicada por escrito. Colgué el teléfono y me quedé mirando la estantería de Javier durante un buen rato,
pensando en lo que vendría. Los resultados del laboratorio llegaron un jueves por la tarde, en un correo electrónico con un archivo adjunto en PDF protegido con contraseña. Estaba en el apartamento cuando llegó la notificación. Me serví un vaso de agua, me senté en la silla junto a la mesa, y abrí el archivo con una calma que no era indiferencia sino la clase de serenidad que uno construye deliberadamente cuando sabe que necesita tener la cabeza despejada para lo que viene. Introduje la contraseña que me habían asignado en el laboratorio. El documento se abrió. Lo leí 2 veces, despacio, de principio a fin, antes de levantar los ojos de la pantalla. El primer análisis era el mío. La compatibilidad genética con Javier era del 99,97%. Filiación biológica confirmada. Yo era su hija, lo que siempre había sabido, lo que siempre había sentido en cada café del sábado y en cada mano apretada sobre las mesas desgastadas, quedaba ahora traducido al lenguaje frío e inapelable de los porcentajes y los marcadores genéticos. Hubo algo en ver esa confirmación escrita que me movió por dentro de una manera que no esperaba, no alivio exactamente, sino algo más parecido a la sensación de que un círculo largo y cansado se cerraba por fin. El segundo análisis era el de Lucía. Lo leí con más lentitud todavía, como si el ritmo de la lectura pudiera cambiar lo que decían las palabras. La compatibilidad genética con Javier era de 0. No había ningún marcador compartido. Ningún vínculo biológico detectable. La mujer que había crecido en la casa grande del Paseo de la Independencia, que había llevado el apellido de Javier durante 33 años, que había exigido en voz alta delante de un abogado y de media sala de pésame que yo demostrara mi filiación, no era hija de Javier en ningún sentido que la ciencia pudiera certificar. Cerré el ordenador. Me levanté. Fui hasta la ventana y estuve mirando la calle de San José durante un tiempo que no supe medir, los coches pasando, una mujer mayor con un carrito de la compra, 2 chicos jóvenes en bicicleta. La vida ordinaria siguiendo su curso con esa indiferencia amable que tiene la vida ordinaria hacia las revelaciones que ocurren en los pisos de encima. Pensé en Carmen. Pensé en la clase de silencio que una mujer tiene que mantener durante 33 años para proteger un secreto de ese tamaño, y en el coste que ese silencio tiene, en el matrimonio, en la relación con su propia hija, en la propia identidad. Pensé en Lucía creciendo sin saber, construyendo su vida sobre unos cimientos que nunca fueron los que ella creía. Y pensé en Javier, en las noches que él habrá pasado con esa duda quieta debajo de todo lo demás, eligiendo seguir adelante porque la alternativa era demasiado costosa para enfrentarla. No sentí triunfo. Eso también es importante decirlo, porque sería fácil que alguien que ha vivido lo que yo viví sintiera algo parecido al triunfo en ese momento, y yo entiendo que ese sentimiento habría sido humano y comprensible. Pero no fue lo que sentí. Lo que sentí fue el peso exacto de lo que aquellos papeles representaban, años de mentira sostenida, una familia entera construida sobre algo que no era lo que parecía, y la certeza de que lo que tenía en las manos iba a cambiar irreversiblemente la vida de personas que, independientemente de lo que me habían hecho a mí, también eran seres humanos con su propio dolor. Guardé el PDF impreso en la carpeta azul, junto a la carta de Javier y las instrucciones del laboratorio. Organicé los documentos con el orden meticuloso que él me había enseñado sin proponérselo, poniéndolo todo en el sobre que llevaría al despacho de don Eugenio. Y luego hice algo que quizás sorprenda, me puse el abrigo, bajé a la calle, y fui a dar un paseo largo por el casco histórico hasta llegar al Parque Grande. Me senté en un banco junto al lago. Había patos. No les puse nombre esta vez, solo los miré, y pensé en Javier, y dejé que el frío de la tarde me fuera despejando la cabeza de todo lo que no era necesario llevar a la reunión del testamento. El despacho de don Eugenio estaba en la calle Don Jaime, y en un edificio de principios del siglo pasado con el portal de piedra y el ascensor antiguo de esos que tienen la puerta de rejilla metálica. Llegué 10 minutos antes de la hora. La secretaria me hizo pasar a una sala de espera con sillas tapizadas en verde oscuro y una mesa con revistas que nadie había tocado, y me ofreció un café que yo acepté más por tener algo en las manos que por necesitarlo. Carmen y Lucía llegaron juntas, con exactamente 2 minutos de antelación sobre la hora acordada, esa puntualidad calculada de quien quiere demostrar que el tiempo de los demás no le importa lo suficiente para llegar antes pero sí lo suficiente para no llegar tarde. Carmen vestía de gris,
con esa discreción que en ella nunca era humildad sino estrategia. Lucía iba de negro otra vez, con el mismo batón discreto del funeral, la misma postura de quien ha decidido de antemano cómo va a comportarse en cada momento de lo que está a punto de ocurrir. Me vieron sentada en la silla de espera con la carpeta en el regazo y sus miradas se cruzaron brevemente, una de esas comunicaciones instantáneas que solo existen entre personas que llevan muchos años practicando el lenguaje de los gestos mínimos. Ninguna de las dos me saludó. Yo las miré con calma y no dije nada tampoco. La secretaria nos hizo pasar al despacho con una amabilidad profesional que ignoraba olímpicamente la tensión de la sala, y don Eugenio nos recibió de pie detrás de su mesa, un hombre de unos 60 años, con el pelo gris muy cuidado y esa clase de presencia serena que da pasar décadas manejando los conflictos de otras personas sin perder la perspectiva. Nos sentamos. Él abrió una carpeta gruesa delante de él, se ajustó las gafas, y comenzó con la fórmula habitual, la identificación de los presentes, la naturaleza del documento, la fecha en que Javier lo había firmado ante notario. Su voz era uniforme y precisa, sin inflexiones innecesarias, la voz de alguien que entiende que en momentos como ese la claridad es más importante que cualquier otra cosa. El testamento era más detallado de lo que yo esperaba. Javier había sido meticuloso, otra vez esa paciencia suya, esa manera de hacer las cosas con tiempo y con cuidado. Había disposiciones para distintos bienes, algunos objetos personales para amigos cercanos, una cantidad de dinero para una asociación cultural del barrio donde había crecido, los derechos sobre una pequeña cartera de inversiones que había construido a lo largo de los años. Y luego, el apartamento de San José y el resto del patrimonio principal, incluyendo una cuenta bancaria cuyo saldo don Eugenio mencionó con una cifra que yo escuché y guardé en silencio, todo ello a nombre de Elena Villanueva Saura, hija biológica reconocida, con plenos derechos sucesorios. Hubo un silencio. Carmen se tensó de una manera que fue visible incluso desde donde yo estaba sentada. Lucía no se movió, pero algo en su expresión cambió, ese aplomo cuidadosamente construido tuvo una grieta, pequeña, casi imperceptible, pero yo la vi. Don Eugenio siguió leyendo con la misma voz uniforme, y cuando terminó se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa, y miró a las dos mujeres al otro lado antes de decir, con una calma que no era indiferencia sino autoridad, que si había alguna impugnación al documento era necesario presentarla formalmente y que él podía explicar los procedimientos pertinentes. Fue entonces cuando Lucía habló. Con esa voz preparada de antemano, dijo que antes de aceptar ningún resultado ella insistía en que se verificara mi filiación con Javier mediante una prueba genética, que eso era su derecho, que había consultado con un abogado propio que le había confirmado que podía solicitarlo dentro del proceso sucesorio. Don Eugenio la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él me miró a mí con una pregunta en los ojos que no necesitó formular en voz alta. Yo abrí la carpeta azul. Saqué el sobre con los documentos del laboratorio. Lo coloqué sobre la mesa y lo deslicé hacia don Eugenio con una calma que me había costado 14 días construir. Le dije, con una voz que me salió más firme de lo que esperaba, que la prueba ya estaba hecha, que los resultados estaban en ese sobre, y que había dos análisis dentro, el mío y el de Lucía. Don Eugenio tomó el sobre. Lo abrió con la parsimonia ordenada de quien no tiene prisa porque sabe que lo que tiene en las manos merece ese respeto. Sacó los documentos, los desplegó sobre la mesa, y empezó a leerlos con la misma concentración metódica con la que había leído el testamento. El silencio de la sala era de otra naturaleza ahora, más denso, más quieto, como el silencio que hay justo antes de que algo se rompa. Lo vi leer el primer análisis. Lo vi pasar al segundo. Lo vi detenerse. Lo vi releer un párrafo. Y entonces levantó los ojos de los papeles y miró a Lucía con una expresión que no era crueldad ni satisfacción sino la expresión de alguien que acaba de toparse con algo que cambia completamente los términos de la conversación, y que tiene la responsabilidad profesional de comunicarlo con precisión. Dijo su nombre. Señorita Lucía. Y luego dijo, con esa calma suya que en ese momento sonó más elocuente que cualquier exclamación, que era ella quien necesitaba explicar lo que había en aquellos papeles. Carmen soltó un sonido que no era exactamente una palabra, algo a medio camino entre una exclamación y un suspiro, el sonido de alguien a quien le acaban de quitar el suelo de debajo de los pies.
Lucía se quedó completamente quieta. La vi procesar lo que acababa de escuchar con esa lentitud particular de los momentos en que el cerebro recibe una información para la que no tiene ningún marco previo donde colocarla. La vi mirar los papeles sobre la mesa. La vi mirar a su madre. La vi mirar a don Eugenio. Y luego me miró a mí, por primera vez en toda la reunión, por primera vez en mucho tiempo, me miró a mí de verdad, sin el filtro del desprecio ni de la estrategia, con los ojos de alguien que acaba de descubrir que el mapa que tenía del mundo no corresponde al territorio. Carmen se puso de pie. Intentó decir algo, empezó una frase que no terminó, luego otra, luego se calló. Don Eugenio le indicó con una cortesía firme que el proceso tenía sus propios tiempos y que en ese momento lo procedente era que él continuara con las explicaciones pertinentes sobre las implicaciones legales de lo que los documentos revelaban. Carmen recogió su bolso con movimientos bruscos y salió de la sala sin mirar a nadie. Lucía no se movió. Se quedó sentada con las manos sobre la mesa y la expresión de alguien que no sabe todavía si lo que está viviendo es real o es alguna clase de error que se va a resolver en los próximos segundos. Don Eugenio le explicó, con la misma voz precisa y sin inflexiones, que la ausencia de compatibilidad genética entre ella y Javier no afectaba al valor legal del testamento, pero sí tenía implicaciones sobre los derechos sucesorios que ella pudiera reclamar como hija biológica, y que eso requería un análisis más detallado que él estaba en disposición de facilitarle si ella así lo deseaba. Yo escuché todo aquello desde mi silla con una distancia extraña, como si estuviera viendo la escena desde un poco más arriba de mí misma. Pensé en Javier. Pensé en cuánto tiempo había llevado aquella verdad moviéndose debajo de todo, subterránea y silenciosa, esperando el momento en que ya no pudiera contenerse. Pensé en que él lo había sabido, o lo había intuido con suficiente fuerza para prepararse durante meses, y que había elegido dármelo a mí, no como un arma sino como una llave, exactamente como él mismo había dicho. Una llave para abrir lo que necesitaba abrirse. Cuando don Eugenio terminó con las explicaciones formales y nos indicó que continuaría en contacto con cada una por los cauces correspondientes, me levanté, recogí la carpeta, y me despedí de él con una inclinación de cabeza. Lucía seguía sentada cuando yo salí de la sala. No la miré al pasar. No por frialdad, sino porque en ese momento no tenía nada que darle y nada que quitarle, y el único gesto honesto que podía hacer era dejarla con lo que acababa de descubrir sin añadir nada encima. Salí al portal de piedra, empujé la puerta de rejilla del ascensor antiguo, y bajé a la calle. El aire de diciembre en Zaragoza tenía ese frío seco y limpio que a mí siempre me ha parecido el más honesto de los fríos. Caminé despacio hacia el apartamento de San José con las manos en los bolsillos del abrigo y la carpeta azul bajo el brazo, y pensé que Javier había tenido razón, la verdad, cuando está bien guardada, sabe esperar. Y cuando llega, no pide permiso. Los días que siguieron a la reunión en el despacho de don Eugenio fueron de una quietud extraña, esa clase de silencio que no es paz sino la pausa que existe entre el momento en que algo se rompe y el momento en que uno empieza a entender el alcance completo de la rotura. Yo seguía yendo al trabajo, seguía comprando el pan por las mañanas, seguía tomando el café junto a la ventana del apartamento de San José mirando la calle despertar. Pero había algo diferente en la textura de esos días, una ligereza nueva, incómoda al principio, como la sensación que tiene un músculo que ha estado en tensión durante demasiado tiempo cuando por fin se le permite aflojarse. El cuerpo no sabe bien qué hacer con ese alivio. Necesita aprender a habitarlo despacio. Don Eugenio me llamó a los 4 días para actualizarme sobre el proceso. Me explicó con su voz precisa y sin inflexiones que Carmen había contactado con un abogado propio y que había presentado una serie de alegaciones relacionadas con la validez del testamento, argumentando que Javier no había estado en plenas condiciones mentales durante los últimos meses de su vida y que por tanto la documentación notarial podría estar viciada. Era una estrategia que don Eugenio describió con una neutralidad profesional que no ocultaba del todo su opinión sobre la solidez del argumento. Me dijo que el notario que había intervenido en la firma del testamento había dejado constancia detallada del estado lúcido y consciente de Javier durante el proceso, que había 2 testigos independientes, y que los informes médicos de aquellas semanas mostraban un deterioro físico avanzado pero ningún deterioro cognitivo.
Me dijo que respondería a las alegaciones con la documentación pertinente y que yo no tenía que hacer nada en ese momento salvo estar disponible si el proceso lo requería. Colgué el teléfono y me quedé pensando en Carmen. En la decisión que había tomado décadas atrás, fuera cual fuera la circunstancia exacta que la rodeó, fuera cual fuera el nombre del hombre con quien Lucía había sido concebida, y en el peso que esa decisión había tenido que suponer durante 33 años. No me resultaba fácil tenerle compasión. Sería deshonesto decir que sí, que en aquel momento yo era capaz de mirar la historia de Carmen con la misma generosidad con la que intentaba mirar a Lucía. Carmen había elegido activamente borrarme, había construido durante años la narrativa de que yo era el problema, la mancha, la prueba incómoda de algo que debía desaparecer. Pero también era verdad que era una mujer que había pasado décadas sosteniendo una mentira de dimensiones considerables, y que el esfuerzo que eso requiere, el vigilar constantemente cada palabra, cada fecha, cada conversación que podría acercarse demasiado a la grieta, deja marcas propias que no se ven desde fuera. Pensé en todo esto y no llegué a ninguna conclusión limpia. Las conclusiones limpias son para las historias más sencillas que la que yo estaba viviendo. El proceso legal se extendió durante casi 3 meses. 3 meses de documentos, de llamadas con don Eugenio, de firmas y contrafirmas y comparecencias breves que yo afrontaba con la misma serenidad tensa con la que había afrontado la espera de los resultados del laboratorio. Mi abogado, un hombre joven recomendado por don Eugenio, llamado Marcos, con esa energía concentrada de quien todavía tiene algo que demostrar, me explicó en nuestra primera reunión que el caso era sólido, que la documentación era impecable, y que las alegaciones de Carmen no tenían base jurídica suficiente para prosperar. Me lo dijo con la confianza de quien conoce bien el terreno, y yo le creí no porque fuera ingenua sino porque los papeles que tenía sobre la mesa eran exactamente lo que decían ser. Hubo una audiencia en febrero, en un juzgado del centro de Zaragoza, a la que asistí con Marcos y en la que Carmen apareció con su abogado y una expresión de determinación que yo reconocí como la última forma que tiene el orgullo de sostenerse cuando todo lo demás ha cedido. No nos miramos directamente en ningún momento. El juez escuchó los argumentos de ambas partes con esa atención concentrada y ligeramente aburrida de quien ha visto muchas variantes de la misma historia, hizo algunas preguntas técnicas que Marcos respondió con precisión, y fijó una fecha para la resolución. Yo salí de esa audiencia a la calle de Zaragoza con el frío de febrero en la cara y una sensación que tardé un rato en identificar. No era euforia ni alivio, era algo más parecido al cansancio honesto de quien ha cargado algo pesado durante mucho tiempo y empieza a ver que el camino se acorta. Me fui sola a la cafetería del casco histórico donde Javier me llevaba los sábados. Me senté en una de las sillas de madera desgastada, pedí un café con leche y una napolitana de chocolate, y me permití estar allí un rato sin pensar en nada que no fuera la luz de esa mañana de invierno entrando por los cristales. La resolución llegó en una tarde de marzo, exactamente como yo había imaginado ese momento sin querer imaginarlo, con el sol entrando por la ventana del despacho de don Eugenio, los papeles sobre la mesa, la firma al final del último documento. El patrimonio de Javier pasaba íntegramente a mi nombre. El apartamento de San José, que técnicamente ya era mío desde meses antes, quedaba confirmado dentro del conjunto de bienes heredados. La cuenta bancaria, los fondos de inversión, algunos bienes adicionales que yo no conocía en detalle y que don Eugenio fue desglosando con su voz precisa mientras yo escuchaba y asentía. Firmé cada documento con la misma atención metódica con la que Javier habría querido que los firmara, sin apresuramiento, leyendo cada párrafo antes de poner el nombre. Cuando salí del despacho, llamé a mi madre. Pilar cogió el teléfono al segundo tono, como siempre, con esa disponibilidad suya de mujer que nunca hace esperar a las personas que quiere. Le dije que había terminado. Hubo un silencio breve al otro lado, y luego escuché su voz, contenida, como siempre, pero con algo dentro que no era contención sino emoción a punto de desbordarse por los bordes, diciéndome que me quería. Que estaba orgullosa de mí. Que Javier siempre supo lo que tenía. Me tuve que apoyar en la pared del portal para terminar la conversación sin que la voz se me quebrara del todo, y cuando colgué me permití un momento de llorar en silencio en ese portal de piedra, sola, con el sol de marzo entrando torcido desde la calle. Era un llanto que tenía dentro muchas cosas a la vez, la gratitud, el agotamiento, la añoranza de Javier, el alivio de Pilar,
los años largos de mesas de Navidad en las que me sentaban en el extremo y abrazos que nunca se completaban. Todo eso junto, mezclado, sin orden posible. Luego me sequé la cara, salí a la calle, y fui a comprar el pan. La vida después de esos meses fue tomando una forma nueva de manera gradual, como ocurre con las cosas que cambian de verdad, no de golpe sino despacio, por acumulación de días distintos a los anteriores. Me mudé al apartamento de San José de manera definitiva en abril, y el proceso de llevar mis cosas e instalarme en ese espacio que Javier había pensado para mí fue una experiencia que combinaba la tristeza y la gratitud en proporciones que no sé describir con precisión. Coloqué mis libros en la estantería junto a los suyos. Puse en la mesa de la cocina la cafetera que me había regalado Pilar hacía años. Colgué en la pared del dormitorio la fotografía que tenía de nosotros dos, una imagen de un sábado cualquiera en el Parque Grande, los dos sentados en el banco junto al lago, yo con unos 10 años y él con esa sonrisa suya de hombre que en ese momento era completamente feliz. El trabajo seguía siendo el mismo, aunque con una diferencia que tardé en nombrar, ya no lo hacía desde la urgencia de quien necesita demostrar que puede bastarse sola, sino desde algo más tranquilo, más asentado. La independencia económica que la herencia me había dado no cambió mis hábitos de manera radical, seguía siendo la misma mujer que había aprendido desde los 18 años que el dinero propio es también una forma de libertad interior, pero sí cambió algo más sutil, la sensación de que existía una red debajo, de que si algo fallaba no había un vacío inmediato esperando. Esa sensación, que quizás para otras personas es tan natural que no la notan, para mí fue nueva y necesitó tiempo para asimilarse. Pilar vino a visitarme en mayo. Pasó un fin de semana en el apartamento y yo la vi moverse por los espacios con esa atención silenciosa suya de mujer que observa las cosas antes de hablar de ellas. El sábado por la mañana desayunamos juntas junto a la ventana, con el sol de primavera ya con fuerza y la calle de San José empezando su bullicio habitual, y mi madre estuvo un rato mirando la estantería de libros antes de decir, con una voz que mezclaba la tristeza y la ternura en partes iguales, que Javier siempre había tenido buen gusto para los libros. Yo le pregunté si le dolía estar ahí. Ella pensó antes de responder, con esa honestidad pausada que siempre la había caracterizado, y me dijo que no exactamente, que lo que sentía era más complejo que el dolor, que era la sensación de ver cerrado algo que había estado abierto durante demasiado tiempo, y que eso tenía su propio peso pero también su propio alivio. Le pregunté si había amado a Javier. Era una pregunta que yo nunca le había hecho directamente, en todos esos años, y no sé muy bien por qué la hice ese sábado de mayo con el sol entrando por la ventana. Quizás porque el tiempo que había pasado y las cosas que habían ocurrido habían disuelto algunas barreras que antes me impedían formularla. Mi madre no respondió de inmediato. Miró su taza de café, la giró despacio entre las manos, y luego me miró a mí con esos ojos suyos de mujer que ha pensado mucho sobre su propia vida y ha llegado a una paz que no es resignación sino comprensión. Y me dijo que sí, que lo había querido de verdad, que eso nunca había sido el problema, y que el problema habían sido todos los demás factores que rodeaban ese querer, el momento equivocado, el compromiso previo de él, la imposibilidad de construir algo visible y reconocido. Me dijo que no guardaba rencor, que el rencor era una carga que había decidido muy pronto que no podía permitirse, y que la prueba de que había tomado la decisión correcta era yo, que yo había crecido bien, que había construido algo propio, que me había mantenido entera a pesar de todo. Me quedé en silencio un momento. Luego le dije que a mí tampoco me había salido gratis. Que había años en los que el peso de existir en los márgenes de una familia que en teoría también era la mía había sido difícil de sostener, que había noches de adolescencia en las que la pregunta de por qué yo tenía que ser la que pagaba por decisiones que otros habían tomado me daba vueltas en la cabeza sin encontrar respuesta. Mi madre me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió con esa lentitud suya que significa que está integrando lo que escucha antes de responder, y me dijo que lo sabía, que siempre lo había sabido, y que lo sentía. Que lo sentía de verdad. Fue la conversación más honesta que tuvimos en mucho tiempo. Quizás la más honesta que habíamos tenido nunca. Y cuando terminamos el café y salimos a dar un paseo por el casco histórico, con el sol de mayo en la cara y la ciudad desplegándose a nuestro alrededor, yo sentí algo que no había sabido nombrar bien en mucho tiempo y que ese día reconocí sin dificultad, me sentía en paz. No la paz de quien ha ganado algo,
sino la paz de quien ha dejado de cargar lo que no era suyo cargar. Fue a principios de junio cuando Lucía apareció en la puerta del apartamento. Llevaba semanas sin saber nada de ella ni de Carmen desde el fin del proceso legal. Don Eugenio me había informado de que Carmen había aceptado la resolución sin continuar con nuevas apelaciones, y yo había interpretado ese silencio como el cierre natural de algo que había durado demasiado. No esperaba que hubiera más capítulos. El timbre sonó un martes por la tarde, con una lluvia fina que había empezado a caer a media mañana y que a esa hora todavía no había decidido si iba a cesar o a intensificarse. Yo estaba en la mesa con unos documentos del trabajo, con el café ya frío a un lado, y tardé un momento en reaccionar al sonido porque no esperaba a nadie. Abrí la puerta y me encontré con Lucía. Era ella, pero era también otra persona. No llevaba el negro impecable ni el batón discreto ni la postura de quien ha ensayado la victoria. Llevaba una chaqueta vaquera algo arrugada, el pelo suelto con ese desorden que no es el de quien no ha tenido tiempo de arreglarse sino el de quien ha dejado de importarle arreglarse, y los ojos con esa clase de rojez que viene de llorar durante días y no de llorar en ese momento. Era una mujer que parecía haber adelgazado en pocas semanas, no de manera visible en el cuerpo sino en algo más difícil de describir, en la presencia, en el volumen que ocupa una persona cuando está entera frente a cuando algo se le ha vaciado por dentro. Me miró desde la puerta sin decir nada durante unos segundos. Luego habló con esa voz que yo nunca le había escuchado, pequeña, sin estructura, sin la arquitectura cuidada de sus frases habituales, y me dijo que no sabía a quién más acudir. Que Carmen, desde que la verdad había salido a la luz, se había ido cerrando de una manera que Lucía describió como desaparecer sin marcharse, seguía en la misma casa, seguía hablando, pero había algo fundamental que se había apagado entre ellas. Una comunicación que antes era incompleta pero existía y que ahora era simplemente ausencia. Me dijo que ella había intentado preguntarle a su madre quién era su padre biológico y que Carmen le había respondido con un silencio que era en sí mismo una forma de violencia. Me dijo que se había quedado sin dinero porque los recursos que tenía dependían en parte del proceso sucesorio que había perdido, y que no tenía trabajo fijo, que llevaba años viviendo con una holgura que no había construido ella sino que había heredado de una situación que resultó ser lo que resultó ser. Me lo dijo todo de pie en la solera de la puerta, con la lluvia fina cayendo detrás de ella en la calle, sin pedirme que la hiciera entrar, sin ninguno de los gestos calculados que yo le había conocido siempre. Y al terminar se quedó quieta, esperando, con los ojos fijos en algún punto entre mi cara y el suelo. Yo la miré durante un tiempo que se me hizo largo por dentro aunque por fuera no debió durar más de unos segundos. La miré y pensé en todo lo que había entre nosotras, los años de mesas de Navidad, las miradas de costado, la voz alta en el funeral, los documentos sobre la mesa de don Eugenio, el silencio de la sala cuando él dijo su nombre. Pensé en Javier, en lo que él me habría dicho en ese momento si hubiera podido decirme algo. Y pensé también, con una honestidad que me costó sostener, que lo que tenía delante no era la enemiga que había construido en mi cabeza durante años sino una mujer de 33 años que acababa de descubrir que la identidad sobre la que había edificado toda su vida era una construcción sostenida sobre una mentira, que ella misma no había elegido. Le dije, con la voz tranquila que encontré en algún lugar al que tuve que bajar bastante para llegar, que necesitaba tiempo. Que no podía darle una respuesta en ese momento porque lo que ella me estaba pidiendo requería de mí algo que yo todavía no sabía si tenía disponible. Que la dor no desaparecía porque alguien finalmente se presentara en la puerta. Que eso era lo que podía decirle por ahora. Ella asintió. Soltó el aire despacio, como si lo hubiera estado conteniendo desde antes de llamar al timbre. Y luego dijo, con una voz que era casi un susurro, que lo entendía. Que no esperaba otra cosa. Que aún así había necesitado venir. Cerré la puerta despacio. Fui hasta la ventana. La vi alejarse por la calle bajo la lluvia fina, con las manos en los bolsillos de la chaqueta vaquera y el paso de alguien que no sabe todavía muy bien a dónde va pero sabe que tiene que seguir caminando. La miré hasta que dobló la esquina y desapareció. Y me quedé ahí un buen rato, con las manos en el cristal frío y la lluvia afuera, pensando que Javier me había enseñado muchas cosas, pero que saber qué hacer con la fragilidad de alguien que te ha hecho daño, era una que tendría que aprender yo sola. El perdón no llega como uno imagina que llega.
Yo había pensado, en los meses que siguieron a la visita de Lucía, que si algún día llegaba sería una decisión, un momento claro en el que yo elegiría conscientemente soltar algo. Pero no fue así. Fue más parecido a lo que ocurre con el invierno cuando termina, no hay un día exacto en que el frío se va, sino una acumulación de mañanas levemente más templadas hasta que un día uno sale a la calle y se da cuenta de que ya no necesita el abrigo. Pasaron casi 4 meses desde aquella tarde de lluvia antes de que volviera a saber de Lucía. Me escribió un mensaje breve, sin artificio, sin la arquitectura calculada de sus frases de antes. Me decía que había encontrado trabajo en una librería del centro, que estaba bien dentro de lo que cabía, que no me escribía para pedirme nada sino para que yo supiera que seguía adelante. No me pedía respuesta. No ponía ninguna expectativa al final del mensaje. Lo leí 3 veces. Luego lo guardé y no respondí ese día. Pero tampoco lo borré. Le respondí una semana después. Pocas líneas, que me alegraba de que estuviera trabajando, que el tiempo seguía haciendo su labor, que yo también estaba bien. No era calidez todavía, pero tampoco era el muro de antes. Era algo más honesto que las dos cosas, era el reconocimiento de que 2 personas pueden existir en el mismo mundo sin que eso las obligue a fingir que el pasado no ocurrió, pero tampoco sin que el pasado las condene a no poder nunca estar en el mismo espacio. Nos vimos por primera vez en septiembre, en una cafetería neutral del barrio de la Magdalena que ninguna de las dos frecuentaba, elegida precisamente por eso. Yo llegué antes y pedí un café. Ella llegó puntual, con esa puntualidad nueva suya que no era la de antes, la calculada, la estratégica, sino la de alguien que respeta el tiempo ajeno porque ha aprendido que no tiene nada que ganar llegando tarde ni nada que demostrar llegando antes. Estuvimos casi 2 horas. No fue una conversación fácil ni fue una conversación imposible. Fue una conversación real, con sus silencios y sus momentos incómodos y sus frases que se interrumpían antes de terminar porque el territorio era nuevo para las dos y ninguna sabía todavía bien cómo moverse en él. Lucía me habló de lo que había sido descubrir que Carmen seguía sin darle el nombre del hombre que era su padre biológico, y de cómo había tenido que aprender a convivir con esa laguna en el centro de su propia historia. Me lo dijo sin dramatismo, con la sobriedad de quien ha procesado algo lo suficiente como para poder nombrarlo sin que el solo nombrarlo lo derrumbe. Y yo la escuché con una atención que me sorprendió a mí misma, no la atención cautelosa de quien vigila lo que escucha sino la atención genuina de quien reconoce en el relato ajeno algo que tiene que ver con el propio. Le hablé de Javier. De los sábados en la cafetería del casco histórico, de los patos del lago, de la carta que encontré encima de la mesa del apartamento de San José. Le hablé de lo que había sido crecer sabiendo que era diferente sin que nadie lo nombrara directamente, de la energía que consume existir durante años en los márgenes de algo que en teoría también es tuyo. Ella me escuchó sin interrumpir. Y cuando yo terminé, ella dijo, despacio, que lo sentía. Que sentía haber sido parte de eso, consciente o no. Que entendía si yo no podía perdonarla todavía y que no me lo estaba pidiendo, solo quería que yo supiera que lo veía. Salí de esa cafetería con el aire de septiembre en la cara y algo distinto en el pecho. No era la resolución completa de nada, no era el final limpio que a veces uno desea para las historias complicadas. Era algo más parecido a la apertura de una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo, no abierta de par en par, sino entornada, dejando pasar un poco de luz. Hoy han pasado varios meses desde esa tarde. Lucía y yo nos escribimos de vez en cuando, mensajes breves, sin la presión de construir algo que todavía no sabemos si va a poder construirse. Carmen sigue en silencio, y yo he llegado a aceptar que hay personas que eligen sus silencios como última forma de control, y que no está en mi mano cambiar eso ni es ya mi responsabilidad intentarlo. El apartamento de San José es mi casa con una naturalidad que me sigue sorprendiendo. Los libros de Javier y los míos comparten la misma estantería, y a veces tomo uno de los suyos sin razón particular, solo para tenerlo en las manos, solo para sentir ese hilo fino que conecta a las personas que se quieren a través del tiempo y de la ausencia. Pienso en él con frecuencia. No con la tristeza aguda de los primeros meses sino con esa melancolía tranquila que se instala cuando uno ha aceptado que alguien ya no está pero sigue presente de otras maneras, en un hábito aprendido, en una manera de mirar las cosas, en la capacidad de esperar sin desesperarse que él me transmitió sin saber que me la estaba transmitiendo.
Lo que aprendí de todo esto no cabe en una frase sencilla. Aprendí que la verdad tiene una paciencia infinita que las mentiras no tienen. Aprendí que el daño que nos hacen las personas que nos quieren mal es real, pero que el daño más duradero es el que uno se hace a sí mismo cuando deja de creer que merece algo mejor. Aprendí que el perdón no es un regalo que se le da a quien nos hirió, sino una carga que uno deja de cargar para poder caminar más liviano. Y aprendí, sobre todo, que las personas que nos amaron bien, aunque lo hicieran de manera imperfecta, aunque llegaran tarde a algunas cosas, aunque no siempre supieran cómo, dejan en nosotros algo que no se va cuando ellas se van. Javier me enseñó eso. Me lo enseñó en los sábados del casco histórico, en las manos apretadas encima de mesas desgastadas, en la carta que encontré sobre la mesa del apartamento que pensó para mí mucho antes de que yo supiera que lo necesitaba. Me lo enseñó siendo un hombre imperfecto que al final encontró la manera de hacer bien lo que importaba. Y yo sigo aquí. 28 años, el sol de otoño entrando por la ventana de San José, el café en la taza, los libros en la estantería. Entera. Mía. En pie.